Bueno, ya van a ser las 4. Hola. Bueno, ¿qué tal? Bien, con catarro. A ver cómo sale con catarro. Bueno, vale. También está Elsa. Digo que hay gente que no conozco. Espero que no haya ningún bug de estos de que empiezan a entrar pila peña y empiezan a jodernosla todo. No creo, que somos pequeñitos. Bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, nada. Vamos a hacer esta... Bueno, ya van a ser las 4. Ay, mierda. YouTube, Hola. espera. Tengo todo aquí conectado. Me va a rebotar. Bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, nada, íbamos a hacer este tipo de charlas así sobre metafísica analítica, ya que aquí, bueno, en el sistema universitario español apenas vemos nada de esto. Al menos metaontología es así algo raro, quizás algo con Juan y tal. Así que vamos a dar hoy, por un lado, con Pablo Carrete, no sé hacia qué lado está para vosotros. Principalmente, espero que nos estéis viendo a todos a la vez o no. Voy a mirar un momento en YouTube. Sí, estamos. Vale. Iba a decir, simplemente vamos a empezar hoy con metaontología con Pablo Carrete y después vamos a ver entidades, abstractas y estas cosas con Elsa, que está por aquí abajo intentando conectar el audio, que a ver cómo va. Así que bueno, cuando quieras, Pablo. Vale. Desconecté la cámara porque me estaba muriendo del catarro. Entonces había que ocultarlo. Mira a ver si puedes compartir pantalla. Sí, voy a mirar. Puedo. Perfecto. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Así se ve también, porque claro, yo no lo estoy viendo. ¿Se ve también lo de PDF, o sea, las opciones y herramientas, o solo se ve la presentación? Se ve todo. Así Vale. que dale a pantalla contigo. ¿Cómo es aquí? Modo pantalla completa. Vale. Perfecto. Bueno, pues un segundín que voy a poner el cronómetro para no pasarme y procedo. Bueno, pues como ha dicho José, mi charla o lo que yo voy a hablar es de metaontología. Entonces, antes de pasar a hacer nada, a comentar nada más concreto y demás, voy a justificar un poco lo que voy a decir, la metodología que voy a seguir para lo que voy a hacer, y luego voy a cuestionar un poco el hecho de ser el primero que vaya a hablar, porque creo que debería ser el último. Pero eso luego lo explico más en detalle. Tiene que ver con lo que voy a decir. O sea, no es porque sí. Entonces, con respecto a lo que voy a hacer, voy a presuponer que ni Dios tiene ni idea de lo que voy a decir aquí. Entonces, todo lo que voy a comentar es bastante general con lo que se refiere a cuestiones de metaontología. Además, tampoco por cuestiones de tiempo me puedo explayar mucho y quiero más o menos tocar todo lo que se toca en artículos, ensayos y introducciones generales a cuestiones de metaontología. De hecho, la exposición se parece bastante a, como no puede ser de otro modo, a algún texto como la introducción a la recopilación de artículos de Manley, Chalmers y Weissermann del propio Manley, y algún artículo como, por ejemplo, una introducción a las corrientes neocarnapianas, creo que era de lo que iba el artículo de Jason Turner, o a uno de introducción a la metaontología de Matthew Eklund. Dos de ellos están recogidos en la bibliografía y, bueno, quien quiera leerlos, pues va a ver en la bibliografía esos artículos y que los lea. Por otro lado, hay un correo. Si a alguien le interesase algo de lo que digo y he dejado cosas por decir y me quiere preguntar algo a mí, porque le interesa lo que yo pueda decir, pues que me escriba ese correo y yo especifico más. Y bien, con respecto a lo que voy a decir, pues voy a tocar principalmente la cuestión del debate Carnap-Quine, que es algo que habla siempre al principio. Cuando se empieza con metodología, eso lo comenta todo el mundo. Y después voy a hablar del neocarnapianismo y del neoquenianismo. Dejo fuera algunas cosas como el neomignonianismo y el neofregianismo porque no es asequible tratar esto aquí, o sea, se iría a otras cosas ya más
bastante más avanzadas. El neomeimanismo, por ejemplo, es que no se puede decir nada sin una base, porque es complicadísimo. A ver, tampoco es una cosa monstruosa, pero tiene cierta dificultad. Y también lo que voy a hacer en las posiciones hacia el final, voy a recoger varias introducciones a este tema y voy a comentar cuál creo que es el mejor camino a seguir para alguien que no tenga así mucho contexto de esto, para empezar. Al que yo hubiese seguido si hubiese sabido más cosas cuando empecé, porque creo que no empecé bien. Empecé haciendo algo terrible a mi ver y luego me costó ubicarme, pero bueno. Y luego con respecto, y esto lo comentaré más con respecto a la primera diapositiva que voy a exponer, creo que debería ser el último, porque a lo mejor es conveniente para hablar de esto tener nociones de cuestiones de ontología. La verdad, tampoco es tan grave, o sea, es un detalle que, por decir algo, pero es relevante saber algún poco de ontología para saber de qué va todo esto. Porque, bueno, pues por lo que es la propia metaontología. Bueno, y otra cosa que voy a dejar fuera es la cuestión del debate realismo-antirrealismo, porque tampoco hay tiempo para hablar de eso ahora. Si a alguien le interesa, pues de nuevo, que me escriba yo le digo que leer o que busque en Internet, que al final Internet es una gloria para encontrar información. Así que eso, no voy a comentar nada más preliminar, voy a pasar ya a, pues a lo que tenga que decir. Voy a empezar intentando clarificar qué es la metaontología y por qué a lo mejor esto tendría que ir al final. Bien, la primera pregunta que uno se puede hacer es si es lo mismo ontología que metafísica. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque no siempre, se utilizan intercambiados los términos, como si fuesen sinónimos, como si hablasen de lo mismo. Y siendo finos, no es lo mismo y no son intercambiables. A este respecto, por ejemplo, para si alguien quisiese profundizar más en por qué, un buen sitio para empezar es el libro ese que referenció hoy de Taco, que la introducción es una explicación de por qué la ontología y la metafísica no son exactamente lo mismo. Ahora voy a precisar yo también un poco más la relación que tienen, porque aunque no sean lo mismo, están súper conectadas, obviamente. Y bueno, esa introducción establece esas distinciones y da una definición de metafísica, en la que yo me voy a inspirar, como recojo ahí, para definir metaontología. Entonces, la pregunta, ¿es lo mismo ontología que metafísica? Pues no. Ahora bien, todas las cuestiones ontológicas son cuestiones metafísicas. Al final, la idea es, y esto luego también se puede precisar mucho más, pero tampoco hay tiempo. Entonces, la ontología sería una subclase de la clase de los problemas que se estudian en metafísica. En concreto, así a grandes rasgos, aquellos que tienen que ver con la existencia de ciertas entidades y con cuáles son esas entidades que existen. O sea, que tiene que ver con las cuestiones existenciales en un sentido muy específico, en analítica, además mucho más preciso y más concreto, en filosofía analítica. Nada vitalista ni cosas de este tipo aquí, cosas serias. Entonces, la cuestión. Las cuestiones metafísicas en general abarcarían luego también temas que tradicionalmente se han estudiado desde algo que se viene llamando metafísica y que abarcarían, por ejemplo, temas como el libre albedrío, que yo considero que no es un problema tanto ontológico, sino metafísico en general. Entonces, en general, pues se utilizan intercambiables, pero con cierta finura se podría establecer esa distinción. Ahora bien, estoy hablando de ontología y metafísica y mi charla va de metaontología. Entonces, ¿qué es la metaontología? Bueno, pues apelando a la distinción clásica entre conocimientos de primer orden y segundo orden, pues la metametafísica y luego la metaontología sería un conocimiento de segundo orden. Alguna gente te diría que de tercer orden, según la concepción que tengan de lo que es la ontología como tal. Entonces, pero bueno, la forma más simple de entenderlo es como un conocimiento de segundo orden. ¿Por qué? Pues porque lo que se estudia en metametafísica o metaontología son cuestiones acerca de qué es la propia actividad ontológica y qué son las teorías ontológicas, qué hacen los ontólogos cuando estudian y demás. Así que se le puede aplicar bien esa... O sea, un conocimiento de segundo orden es eso, un
una actividad fundacional para algún tipo de disciplina del conocimiento. Pues, sin necesidad de referenciar, ciertos filósofos de principios del siglo XX consideraban, por ejemplo, que la filosofía era un conocimiento de segundo orden cuya labor y actividad consistía en clarificar y fundamentar pues, lo que hacían los científicos. Bueno, esto muy a grandes rasgos. Pues aquí es algo análogo. Lo que hacen los metaontólogos y los metametafísicos es fundamentar la actividad que realizan los ontólogos y los metafísicos, que al final suelen ser los mismos. Es decir, cuando uno abre un libro de ontología analítica de hoy en día, al principio lo que se suele hacer, bueno, algunas veces pueden hacerlo al final, es justificar la actividad de lo que aquella persona va a hacer allí cuando haga ontología mediante justificaciones metaontológicas, de por qué tiene sentido lo que está haciendo, de para qué lo está haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, una definición súper genérica, pero útil y práctica para saber de qué va todo esto, es esa que recojo ahí de metaontología, que está inspirada en la definición de metametafísica de Taco, de Thomas Taco, que sería algo así como el estudio de los fundamentos y metodologías de la ontología. De nuevo, pues sería eso, sin más, una actividad fundacional, con un alto componente de hacer epistemología de la ontología, eso está claro, pero bueno, más cosas, también algo de axiología y demás. Entonces, también por establecer una distinción entre metaontología y metametafísica, pues si la ontología era una subclase de los problemas metaontológicos, de los problemas metafísicos, la metaontología será una subclase de los problemas metaontológicos. Y un último detalle era decir por qué, y justificar un poco por qué eso de que a lo mejor tenía que ir al final esto, que bueno, tampoco tanto, es por eso de que es un conocimiento de segundo orden. Al final muchas de estas cosas, sin contexto de algún tipo de discusión ontológica tradicional, puede parecer muy extraño, puede parecer que uno puede estar muy perdido. Al final, y por discusiones ontológicas tradicionales, pues no sé, se puede ver, yo qué sé, el problema clásico de la cuestión de los objetos materiales y la composición material, los debates sobre la existencia de las entidades matemáticas, los debates sobre la persistencia en el tiempo de los objetos materiales también, de nuevo, todo eso son discusiones ontológicas clásicas. Entonces eso, así a grandes rasgos, esto es de lo que va la metaontología. Y ahora voy a pasar a hablar pues de lo que dije, del debate Quine-Carnap, Carnap-Quine, yo me refiero como el Carnap-Quine, y de las corrientes principales en metaontología, que vienen en parte dadas por ciertas interpretaciones de qué sucedió en ese debate. Aunque bueno, ahora cuestionaré algunas cosas respecto de eso. Bien, así que voy a empezar hablando un poco de qué hace Carnap o de dónde sale todo el asunto de este debate. Y bueno, primero, ¿por qué es importante? Como he dicho, pues las principales corrientes de metaontología vienen dadas por ciertas interpretaciones de lo que sucedió en ese debate. Entonces, las principales corrientes de metaontología son el neocarnapianismo y el neoquinianismo. Este debate como tal no es que fuese algo súper explícito de que se sentaron a discutir y tal, sino que pues en una serie de artículos y desarrollos de ambos dos filósofos, pues se tomaba en consideración lo que uno decía con respecto al otro. Y al final Carnap planteaba una teoría metaontológica, aunque él no se refería a ella como teoría metaontológica, el término de metaontología y metametafísica es más nuevo, pero bueno, es de ese tipo. Al final lo que estaba haciendo Carnap era hablar acerca de qué es lo que hacen los ontólogos. Y Quine, respondiendo de alguna manera a lo que hace Carnap, plantea también alguna interpretación, alguna concepción de lo que hacen los ontólogos y de cómo se hace la ontología. Un detalle interesante que es que si alguien quiere ver mucho, centrarse o quiere atender mucho a este debate como tal, creo que el mejor texto para ello es el de Price, que cito ahí. Está también en la bibliografía, el de Hugh Price, que lo que hace es pues eso, aparte de plantear a él alguna serie de nociones al respecto de lo que es la ontología, parte de analizar un poco en qué consiste ese debate y qué sucedía allí. Y de hecho lo traigo a colación por una cosa que voy a decir en un momento. Pero primero voy con Carnap. Carnap, en un artículo que se llama Empirismo, Semántica y Ontología,
que después está recogido, que se publicó, no me acuerdo la revista, pero bueno, después está recogido, creo que con alguna modificación menor, en el libro Meaning and Necessity, para el cual luego Kripke hace referencia indirecta en Naming and Necessity. Pues es un texto en el que Carnap plantea eso, su teoría metaontológica, que es una teoría que, como digo ahí, está basada en la noción de marco lingüístico. No voy a exponer toda la teoría de Carnap como tal, porque de nuevo eso sería también una charla entera y ni las objeciones ni nada, pero voy a comentar así por encima qué es lo que dice Carnap. Carnap lo que considera es lo siguiente, que cuando uno quiere afirmar algo acerca de la existencia de cierto tipo de entidad, lo tiene que hacer en el contexto de un marco lingüístico que tiene una serie de reglas de uso de ciertos términos, como por ejemplo el predicado, si tomamos y consideramos que es un predicado y no una proforma, del predicado de existencia. Entonces, a la luz de un marco, por ejemplo, para el caso de los números, cogemos las teorías de la aritmética y consideramos que estas teorías, desde una perspectiva como un marco lingüístico, pues en ese marco lingüístico habría unas reglas de uso para términos como existen dentro de ese marco y para el número, por ejemplo, 1, o para los números concretos, para los numerales y demás. Y luego para el término número. Pues bien, en el contexto, dentro de ese marco, uno puede inferir de manera bastante sencilla que existe el número 1, que existe el número, el que sea. Y eso viene dado por esas reglas de uso de los términos que comenté hace un momento. ¿Qué sucede? Que para Carnap, cuando uno plantea estas cuestiones sobre la existencia fuera de estos marcos, no está usando los términos. ¿Por qué? Porque no está empleando el marco lingüístico que le da sentido y significado a esos términos. Por eso, por ejemplo, en el caso también de la existencia sobre los números, cuando los realistas o sea, los platonistas y los nominalistas hablan acerca de la existencia de los números, para Carnap ese tipo de discusión carece de sentido, porque está planteado fuera de ningún tipo de marco. De hecho, él se refiere a que están planteando la cuestión de manera general y no relativa a un marco. Entonces, Carnap en algún sentido viene a considerar que todo este tipo de discusiones ontológicas se plantean fuera de marcos lingüísticos y que por tanto carecen de sentido. Carecen de sentido porque no están utilizando las reglas de uso que le dan sentido a los términos como el predicado de existencia. De nuevo, tomando el predicado de existencia como si fuese un predicado y no otra cosa, no otro tipo de entidad lingüística. Entonces, esto tampoco quiere decir que Carnap considere que no tenga sentido plantearse cosas fuera de los marcos lingüísticos. Cree que tiene sentido, pero tiene un sentido pragmático, no teórico. Lo que hace alguien cuando se plantea una cuestión fuera de un marco lingüístico no es usar los términos, sino mencionarlos para escoger, por ejemplo, qué marco lingüístico es más fructífero en cierta investigación. Por ejemplo, son preguntas pragmáticas. De hecho, Carnap distingue entre dos tipos de preguntas, internas al marco y externas al marco. Las internas al marco son preguntas de tipo teórico que tienen cierta sustantividad. Las externas son pragmáticas y están encaminadas a dirigir bien algún tipo de investigación, por ejemplo. Y a grandes rasgos eso es lo que expone Carnap en ese artículo. Pues bien, bajo la interpretación tradicional, lo que sucedió después fue que Quine, de alguna manera, criticó súper profundamente la teoría de Carnap, de tal manera que su teoría quedó como totalmente refutada. Nadie lo plantea tan así, pero hubo sí durante cierto tiempo una manera de ver la crítica de Quine como determinante. Pero hay un problema con esto, que es que la forma de ver esto habitualmente es considerar que Carnap presuponía la distinción analítico-sintético en su teoría de los marcos. Y eso es algo que no está tan claro. Como es bien sabido por el artículo Dos dogmas del empirismo de Quine, Quine rechaza esa distinción. Y Carnap, aunque sí que parece que la utiliza en ese ensayo, sí que habla de dos tipos de reglas de uso para determinado tipo de términos, ya sea para términos más de índole lógica y otros más de índole empírica. No está tan claro que su teoría dependa de esa distinción. Y por eso cito a Price, porque Price clarifica bien por qué no está tan claro que Carnap utiliza esa distinción en su teoría de marcos. Pero el panorama así, o la forma más general o más tradicional de ver esto es como que Quine objetó
la teoría metaontológica de Carnap, basándose en que de alguna manera se presuponía la distinción analítico-sintético que él rechazaba. Y así a grandes rasgos es en lo que consiste el debate. Pues bien, a la luz de este debate, lo que ha venido a suceder en metaontología es que ha habido dos corrientes teóricas principales, que son el neocarnapianismo y el neoquainianismo, siendo el caso del neocarnapianismo, que de alguna manera son teorías que tienden a ver la ontología como una actividad que carece de sustantividad teórica, y los neoquainianos que creen que sí. Esto no quiere decir que Quine lo considerase. Esto quiere decir que los neoquainianos lo consideran. Hay interpretaciones de Quine, por ejemplo la de Hugh Price, que considera que Quine también veía la ontología como algo de alguna manera trivial. Y bajo ciertas interpretaciones de la noción de compromiso ontológico, parece que efectivamente Quine era ciertamente, o veía la ontología de manera no tan distinta como la veía Carnap. De hecho, yo considero que la principal diferencia entre la noción de Carnap y la de Quine es que Carnap sí que tiene cierto ve las cosas de una manera ciertamente relativista al hablar de marcos, y Quine no tanto. O sea, Quine no es tan relativista en ese sentido. Bueno, y Quine en ciertos aspectos sí que era realista y sí que aceptaba la noción de existencia bien, era un realista científico. Entonces eso. Pero bueno, no voy a explayarme más con esto porque todavía falta hablar de algunas cosas, pero sí que voy a hablar un poco del deflacionismo y el inflacionismo a colación de, y necesito por aquí un apunte, vale, acerca de qué tiene que ver con todo esto. Pues bien, como he dicho, nacen el neoquainianismo y el neocarnapianismo, que son dos corrientes más o menos enfrentadas de manera tradicional, y que se las suele asociar con dos tipos de tendencias cara a la consideración de la ontología que son contrapuestas, que son el deflacionismo y el inflacionismo. Voy a decir ahora qué es esto. Y lo tradicional es considerar que, de manera obvia, o sea, está claro, que el neocarnapianismo es deflacionista y que el neoquainianismo es inflacionista. La postura de estas dos más desarrollada es el deflacionismo. El inflacionismo se suele, y se lo he visto usar a Eli Hirsch, sobre todo ese término, aunque hay más gente por ahí que lo utiliza, y se suele plantear de manera contrapuesta al propio deflacionismo. Y además, deflacionismo es una expresión que no se aplica solo a metaontología, sino que se puede hablar de deflacionismo semántico, de deflacionismo ontológico y no tanto metaontológico, y por extensión se puede traer a las cuestiones metaontológicas. Y hay un artículo de Amy Thomason, que no referencio, pero bueno, si a alguien le interesa que me escriba de nuevo, que habla bastante de por qué se puede, si el deflacionismo ontológico implica deflacionismo metaontológico, si no, si el semántico implica los dos y demás. Que está bastante bien ese artículo. No es fácil tampoco, por otro lado, tiene cierta dificultad si no hay contexto, pero bueno, tampoco es tan complicado. Entonces, ¿qué sería el deflacionismo? A grandes rasgos se puede entender el deflacionismo como una tendencia a considerar que cierta actividad carece de cierta sustantividad teórica, cierta actividad intelectual carece de sustantividad teórica. Y según Manley, que en el artículo que referenciaban en la diapositiva anterior, hay dos formas de ser deflacionista, y que creo que reflejan bastante bien las dos formas de ser deflacionista que puede haber. Que es, primero, considerar, en el caso, y ahora voy a relativizar deflacionismo ya de manera clara en la metaontología, considerar que las discusiones ontológicas no tienen respuesta, o sea, carecen de sentido porque las preguntas ontológicas carecen de respuesta, o considerar que las discusiones ontológicas carecen de sentido porque las respuestas son triviales. Alguien que puede parecer del primer tipo, un deflacionista que puede considerar que las discusiones ontológicas carecen de respuesta, puede ser, por ejemplo, Eli Hirsch, que vendría a considerar que son algún tipo de disputa verbal que no tiene una respuesta definida, sino que dependerá de cómo cada uno utiliza ciertos términos, y alguien que puede considerar que es trivial puede ser Amy Thomason, por ejemplo, que cree que mediante una serie de inferencias más o menos triviales uno puede inferir pues, que existen las mesas y que no hay ningún tipo de discusión profunda acerca de si existen o no existen las mesas, y esto es una discusión meteorológica de ontología sobre la composición material que cité antes. Bien. Me he perdido. Vale, ya está, ya me acuerdo. El inflacionismo, por contraposición, vendría a considerar que las cuestiones ontológicas tienen respuesta y que además esa respuesta no se afirma de manera trivial.
En ese sentido, de nuevo, pues los neocarnapianos parecería que o consideran que no tienen respuesta o que es una respuesta trivial, y los neocoinianos que tienen respuesta y es una respuesta difícil de dar. Y por comentar algo respecto de Carnap, si bien es deflacionista, aquí es interesante ver que es un deflacionista de las dos maneras. Por un lado considera que, bajo ciertos otros términos, las cuestiones ontológicas no tienen respuesta y dentro del marco la respuesta es trivial. Así que las dos actitudes en Carnap se pueden ver claramente. Y ahora paso ya a comentar, pues a hablar un poco de los neocoinianos y de los carnapianos. Y voy a empezar por los neocoinianos. Voy a dar algunos ejemplos de ellos, de tres autores que se suelen enmarcar en el neocoinianismo. Discutible que alguno de ellos se enmarque, pero bueno, lo recojo porque habitualmente se enmarca. Y de la misma manera con el deflacionismo y el neocarnapianismo. Y del neocarnapianismo no voy a dar una caracterización tan general como del neocoinianismo porque los autores se diferencian muchísimo en torno a lo que dicen. Pero el neocoinianismo, si hacemos caso a Van Inwagen, más o menos hay algún tipo de forma común de ver las cosas. Entonces, como he citado a Van Inwagen, pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a plantear más o menos cuáles son la concepción de la ontología neocoiniana según Van Inwagen y voy a comentar un poco los puntos que él señala y qué sentido tienen en todo esto. Recojo, por cierto, al final el artículo importante que uno tiene que leer si está interesado en estos temas. Si alguien no lee este artículo, no puede interesarle la metaontología porque es crucial, igual que el de Carnap. Esos dos artículos son la base de todo esto. Entonces, el clásico de Quine es el de On What There Is. Y el de Carnap, como dije, empirismo semántica y ontología. Entonces, lo dejo ahí referenciado, luego en la bibliografía está citado, y quien lo quiera leer, que vaya. Y si alguien lo ha leído, pues perfecto. O sea, todo esto le interesará poco, porque se lo sabe. Entonces, con respecto a la concepción de la ontología neocoiniana, a ver, no todos los autores lo ven así, pero más o menos es como un conjunto de tesis más o menos claras en estos autores. ¿Y cuáles son? Primero, esto según Van Inwagen, y bueno, se puede entender bien que es así. Entonces, primera tesis, existir no es una actividad sino una propiedad. Esto, ¿qué quiere decir? Pues que podemos predicar de ciertos objetos una propiedad que es la existencia. En ese sentido, la existencia es algo análogo a ser rojo, por ejemplo. Es algo que satisface en ciertos objetos y otros no. Podemos decir, por ejemplo, de un tomate que tengamos delante que es rojo. Si es rojo, igual es más o menos oscuro, igual aún no ha madurado, pero vamos a presumir que está maduro, es un tomate rojo de toda la vida, y entonces predicamos del que es rojo. Pues también podremos predicar de él que existe. Como dije, la ontología tenía que ver con la noción de existencia, y aquí se ve claramente que tiene que ver con la noción de existencia, porque es según Van Inwagen, por ejemplo, es la primera tesis de la ontología neocoiniana, tiene que ver con la existencia. Entonces eso, la primera idea es que existir es una propiedad, en ese sentido, en que hay objetos que satisfacen esa propiedad. Esto más o menos se puede tener claro. No todos los autores considerarán que existir es una propiedad. Ver esto así parte de considerar que decir de algo que existe es predicar algo de una cosa. Y no está tan claro que existir sea un predicado. Ciertos autores te pueden decir que, sobre todo cercanos a la semántica formal y incluso a la lingüística, te pueden decir que existir, cuando decimos, yo qué sé, Luis existe no es un predicado, es una proforma, que sería otro tipo de entidad lingüística. No me voy a explayar en esto porque es algo súper técnico y más complicado y esto es más general, lo que estoy diciendo aquí. Entonces, segunda tesis. Hay una cierta identificación entre ser y existir. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo la perspectiva coiniana, aquellos objetos de los que predicamos ciertas propiedades que no son la existencia, son los que existen. Y de objetos que no existen, no se puede decir que satisfagan propiedades. Esto es objetable desde ciertas teorías como el neomagnonianismo. Por ejemplo, hay un autor neomagnoniano llamado Richard Silvan, o bueno, Richard Rudley, cambió el apellido en cierto momento, que trata mucho la cuestión de los objetos que satisfacen propiedades y no existen, y que trata la existencia como una propiedad que algunos objetos tienen y otros no. Pues en el caso de la ontología neocoiniana hay una identificación entre estas cosas.
De nuevo, esto se puede discutir, pero más o menos es la idea. Y esto engarza y se conecta mucho con el tercer punto, que es la univocidad de la existencia. La forma tradicional de presentar el neomainonianismo, que lo deforma bastante, es considerar que que los neomainonianos dicen que hay diversos modos de existir. Entonces, estarían los objetos que existen, como el tomate que tengo de la mesa, y otros que existen de un modo diferente, como pueden ser los unicornios, que no existen como tal, sino que estarán en otro reino, o que son posibilia, o que son algún tipo de cosa que no existe en el sentido tradicional de existencia. Esto, por ejemplo, Quine lo rechaza en On What There Is, dice que existencia tiene un uso claro y tradicional que es súper hermoso. De hecho, creo que él dice que dice eso, de verdad. Y eso. Desde la tradición neoqueiniana se considera que la existencia es unívoca. Por otro lado, la cuarta tesis. La identificación del predicado de existencia con el cuantificador existencial. De nuevo, está muy conectada con las otras tesis y esto tiene implicaciones lógicas. La forma tradicional de leer el cuantificador existencial es considerarlo como el cuantificador que determina la existencia de los objetos sobre los que se está hablando en cierto contexto, o sobre los que al hacer lógica consideramos que la existencia se expresa a través del cuantificador existencial que ranguea sobre un dominio de objetos que es el dominio de objetos de los objetos que satisfacen las propiedades expresadas por los predicados. Pues bien, esto es algo propio de la tradición neoqueiniana. Sin embargo, y esto se conecta de nuevo con los neomainonianos, por ejemplo, y con, aunque no solo, pero son los ejemplos paradigmáticos, no tiene por qué ser así. Hay desarrollos en lógicas no clásicas que no interpretan el cuantificador existencial como el cuantificador que expresa el predicado de existencia. En ese sentido, se podría considerar el predicado de existencia como otro predicado cualquiera dentro de los predicados del lenguaje que estés manejando o incluso se pueden utilizar dos cuantificadores distintos, uno que sí exprese la existencia y otro que sea el tradicional, que no exprese la existencia, sino que esté rangueando sobre el dominio. No voy a entrar mucho en cuestiones lógicas, pero saber que los neoqueinianos consideran que ese cuantificador expresa el predicado de existencia, pero que hay alternativas y lógicas no clásicas en las que eso no tiene por qué ser así. Y finalmente, la noción de compromiso ontológico que los neoqueinianos pues, abrazan en mayor medida. Van Inwagen, sin duda. Entonces, ¿qué es esto del compromiso ontológico? Pues puede ser muchas cosas, pero la forma tradicional de entenderlo es como un mecanismo que Quine expone en uno What There Is para determinar cuáles son los objetos que existen y cuáles no. Entonces, aunque hay muchas maneras de interpretarlo, el de Quine, por ejemplo, depende de tomar una teoría científica, coger el dominio de cuantificación, coger los enunciados verdaderos sobre los objetos que se predican sobre los objetos del dominio de interpretación y determinamos que existen aquellos objetos que están en el dominio de interpretación. Por ejemplo, yo qué sé, en zoología, el dominio de entidades de objetos que satisfacen propiedades incluye los elefantes. Pues si yo puedo decir que existe algún objeto del dominio tal que ese objeto es un elefante, entonces los elefantes existen. Y ese sería más o menos el mecanismo. En el caso de Quine es algo muy restringido y bastante vago. Quine no los pone tan claramente, lo desarrolla así de pasada en ese artículo. Pero posteriormente se ha extendido la noción, se ha precisado, se han planteado alternativas. Hay un artículo de Agustín Rayo que hace una recopilación bastante interesante y clasifica bastante toda la noción del compromiso ontológico. Creo que está citado, pero estoy pensando que igual no lo he recogido. Si a alguien le interesa ese artículo y la noción de compromiso ontológico, que lo diga y referencie el artículo. De todas formas, es Agustín Rayo, Ontological Commitment. No hay nada más. Se titula así. Bien. Y lo dicho, ejemplos tradicionales, al menos según Manley, por ejemplo, y algún autor más, del neoqueinianismo. David Lewis, Theodor Seider y Peter Van Inwagen. Para mí, el más discutible en este caso es David Lewis. Aunque David Lewis sí que era inflacionista y sí que hacía ontología, tomándosela en serio. Pero no está tan claro a mi ver que fuese neoqueiniano, aunque muchas veces se diga que sí. Y ahora voy ya con el deflacionismo
y con el neocarnapianismo, que no me voy a detener tanto, porque para hablar de neocarnapianos prácticamente tendría que hablar de cada una de las teorías, porque no tienen casi nada que ver entre ellas. Y bueno, voy a ello. Entonces, ¿cómo podemos clasificar esas teorías tan diversas de las que estoy hablando? Pues hablábamos de estas dos actitudes deflacionistas, pero bueno, ahora voy a hablar de tres tipos de teorías deflacionistas. No tanto que tengan una cierta actitud o consideración preliminar, sino que se enmarcan en tres ya clasificaciones más o menos sustantivas y que agrupan varias teorías. Entonces, serían tres, según Manley, que sería la primera conjunto de teorías, que serían aquellos que toman en consideración que las disputas ontológicas son disputas verbales. Un ejemplo de autor de este tipo podría ser Eli Hirsch, que lo recojo ahí. Tradicionalmente también clasificado como neocarnapiano, aunque esto es muy discutible. Por otro lado, consideración de que hay cierto tipo de indeterminación en el valor de verdad de los enunciados ontológicos. Esto quiere decir que no tienen un valor determinado, que tienen un gap, o que pueden ser las dos cosas según el marco desde el que hables, que tienen un glut. Esto también se conecta luego con cuestiones lógicas, de varios valores de verdad y demás. Y finalmente estaría el no cognitivismo. Esta es una postura más epistemológica que toma en consideración la ontología afirmando que como tal no implica tanto una actividad de conocimiento, sino más cuestiones pragmáticas, por ejemplo. Creo, esto aquí me estoy tirando a la piscina, que a lo mejor... por cierto, un autor deflacionista de manera clara y tradicional, que no voy a citar ni del que voy a hablar, pero que si alguien quisiese, porque le interesa ese autor, y además es Wittgenstein, es claramente deflacionista. Y a mi ver, creo que podría decirse que es no cognitivista, pero bueno, tampoco tengo tanta idea de Wittgenstein, así que no lo voy a decir. Lo que no es neocarnapiano. Yo estoy hablando de la de neocarnapianos. Entonces, tenemos estos tres conjuntos, bueno, no cognitivistas, eso, consideran que la ontología no es conocimiento, es otra cosa, una actividad o un lo que sea, pero no es una teoría de conocimiento. Algo que nos dijo de los coinianos es que sí consideran que claramente la ontología es un tipo de conocimiento bastante cercano al conocimiento científico. Seidelpreu es un ejemplo claro de eso. Frente a estos que no lo consideran. Los no cognitivistas no lo consideran. Las dos posturas, los dos conjuntos de teorías anteriores, ni siquiera, o sea, unos ni siquiera piensan que tenga sentido la ontología, piensan que es otra cosa. Por ejemplo, la noción de disputa verbal. Y entonces, ejemplos clásicos. Pues tenemos a David Chalmers, a Amy Thomason y a Eli Hirsch. Los tres, Chalmers y Thomason de manera clara, neocarnapianos, y Hirsch es más discutible, aunque tradicionalmente se lo asocia como tal. Él mismo dice en ciertos sitios que lo es y en otros que no, así que ahí va a discutir un rato. Y los tres son deflacionistas. Y esto sería a grandes rasgos lo que voy a contaros así ya más de cuestiones teóricas y demás. Ahora lo que voy a hacer es, con esto en mente, con este mapa general en mente, voy a hablar de introducciones a todos estos temas. Voy a citar varios libros, voy a comentar un poco qué me parecen esos libros y luego voy a decir cómo empezaría yo ahora si no hubiese empezado hace años. Entonces, porque creo que es la mejor manera de empezar. Entonces, ahora voy a dar consejos para leer sobre estas cosas. De nuevo, como dije, estoy presuponiendo que quien esté escuchando esto no tiene ni idea de lo que estoy diciendo, entonces por eso voy a hacer esto. Bien, recojo un artículo y 3 libros. Hay más, pero son los principales. Entonces, el primer libro que recojo, voy a comentar primero uno por uno los libros y los artículos y luego voy a decir cómo empezaría yo. El primero es el de Francesco Berti y el de Matteo Plevani. Este libro es muy bueno, pero es relativamente complicado si uno no tiene base. Tiene cierta dificultad. Y por otro lado es el más nuevo de todos y eso es bueno, porque tiene mucho más bagaje que, por ejemplo, tomar los textos del cuarto libro que está citado. Entonces eso, es un libro complicado, pero es un muy buen libro. Y está bastante actualizado. Por otro lado, hay un artículo ahí de Matti Eklund que me parece que es bastante bueno para empezar,
Es un artículo que más o menos, aunque con más profundidad claramente, comenta las cosas que yo he dicho aquí, aunque con una especial atención a los neocarnapianos. Y bueno, es un artículo que está bastante bien y que, para empezar, quizás es lo mejor de todo. Por otro lado, el libro de Thomas Taco. Ese libro es el primero que leí yo de todas estas cosas y sinceramente no lo recomiendo. Es escueto, o sea, para ciertas cosas sí que es útil. De hecho, yo he definido metaontología utilizándolo a él. Pero es un libro medio escueto, súper particular, tiene una lectura súper particular de las cosas y no es nada aséptico en ese sentido, toma demasiado partido a mi ver. Y luego eso, que es un poco corto y demás. Por otro lado, es bastante sencillo, entonces eso está bien. Es un libro relativamente fácil de leer. Y finalmente, la compilación de artículos clásica, que es prácticamente la Biblia de todo esto, de Weisserman, Chalmers y Manley, que lo que hace es recoger 17 artículos de los principales autores de metaontología actuales, de los que prácticamente he sacado todo lo que he dicho aquí. Es decir, ese libro es básicamente de dónde ha salido todo esto, porque es un libro muy bueno. Entonces, ¿qué haría yo si tuviese ya alguna metaontología y quisiese pues, estudiar metaontología? Pues yo lo que haría sería empezar por leerme el artículo de Matti Eklund, que está ahí citado, después me cogería el libro de la compilación de artículos, esta del 2019, y no leería a todos, pero sí leería los que más me interesen y demás. Y luego ya cuando tenga así como una base de lecturas, pues para tener un mapa general me leería el libro de Pleban y de Berto. Y el de Taco, pues salvo que a alguien le interese algo muy específico de lo que pueda decir él, lo ignoraría. Y bueno, voy a pasar a poner la bibliografía para ver que veáis de dónde he sacado lo que he dicho y quedo a la disposición de quien me quiera hacer algún tipo de pregunta. Bueno, estaba mirando la bibliografía y de Van Inwagen, buah, es que lo odio, lo estoy odiando mucho en Van Inwagen, pero personales. Es muy pesado, es muy pesado. Vale, creo que nadie tiene preguntas. Por YouTube al menos no. Por aquí antes preguntaron en el chat un ejemplo de un objeto que no se puede predicar existencia y en el Pues caso del círculo cuadrado. efectivamente, un círculo cuadrado no existe claramente. Otra cosa es que tenga propiedades. Un círculo cuadrado es cuadrado y es circular. Otra cosa es cómo tú construyes una semántica para que eso tenga sentido. Y necesitas utilizar cosas como mundos imposibles y demás. Si a alguien le interesa todo eso, repito, Richard Rudley creo que es el primer sitio para empezar. Hay un libro que se llama Explore. Ahora está compilado por Springer de nuevo, con un montón de comentarios y demás, que se llama Explorando la jungla de Mignon y más allá. Eh, es muy largo, quiero decir, son 4 volúmenes de sobre 700 páginas, pero es muy interesante. Y luego, pues yo qué sé, Graham Priest también está metido en esos temas. Y bueno, eso, objeto que no existe, del que no se puede predicar la existencia, pues de los unicornios, los círculos cuadrados, los objetos contradictorios o los objetos que claramente no, o los objetos no materiales, sino ficcionales y demás. Bueno, y respecto a si deberías de haber empezado tú o no, bueno, yo al menos empecé todo esto también por metaontología y luego me metí hacia abajo. ¿Sabes? Bueno, sí, yo también, ¿eh? Yo empecé por metaontología y luego seguía hasta ontología. Por eso lo decía, porque en su momento me hubiese gustado más empezar por ontología y luego igual por metaontología. Pero que es una tontería, quiero decir. Era por hacer un poco la gracia. Se puede empezar bien por esto. Culpa de quien ya sabemos. Sí. Bueno, entonces vamos ahora a continuar con Elsa Buitrago, que no sé hacia qué lado está para vosotros, para mí está hacia abajo. Así que, bueno, ¿Se me primero, escucha? sí. Vale. Pablo, deja de compartir pantalla. Bien. Vale, yo Bueno, no voy a poner ninguna presentación, pero bueno. vale. Vale. Bueno, lo primero que voy a decir, bueno, primero de todo gracias a Josico por organizar esto. Luego también quería darle la enhorabuena a Pablo, que me gustó mucho su exposición. También quería decir que esa frase de Quine, digamos que
elogiando el significado original del término existir, pues la tengo apuntada porque la iba a comentar que, o sea, lo que dijo Quine es que, refiriéndose a un filósofo hipotético que es el señor Y, dice, el señor Y es naturalmente uno de esos filósofos que se han confabulado en la empresa de arruinar la buena y vieja palabra existir. Que bueno, es una frase que resulta especialmente pertinente en mi exposición porque de lo que voy a hablar es de las entidades abstractas y digamos que el eterno debate filosófico en torno a su posible existencia. Entonces, bueno, para comenzar, ¿qué son las entidades abstractas? Bueno, primero diremos ¿qué son las entidades? Pues las entidades son todo lo que hay o todo lo que existe. Y por lo tanto, las entidades son todo aquello que es objeto de estudio de una ontología. Entonces, ¿de dónde viene la expresión entidades abstractas? Pues sabemos lo que es una entidad abstracta, digamos que por contraposición a una entidad concreta. Entonces, si bien las entidades concretas, que por cierto, en esta exposición vamos a dar por hecho todo el rato que existen las entidades concretas, aunque esto también es algo que es susceptible de cuestionamiento. Pero bueno, dando por hecho que existen las entidades concretas, pues diríamos que las entidades concretas son aquellas que están localizadas en el espacio-tiempo, que están compuestas de materia, que existen con independencia de la mente y que son objetos individuales. Como decía antes, pues habrá doctrinas filosóficas que se opongan también a la existencia de entidades concretas. Un ejemplo sería el solipsismo y otro ejemplo sería pues, el empirismo radical, que aunque son de tradiciones filosóficas diferentes, porque el solipsismo recibe la herencia intelectual del racionalismo, digamos que las conclusiones a las que llegan con respecto a la existencia del mundo pues son similares. Entonces, tenemos que existen supuestamente las entidades concretas y lo que nos preguntamos es si existe algo más. Entonces, bueno, acabo de leer ahora al principio la frase esa de Quine, que Quine a quien está criticando cuando dice que han arruinado el significado de la palabra existir, pues está criticando a los filósofos que marcaron una distinción entre el existir y el haber. Es decir, muchos filósofos de corte realista en ontología consideraron que lo que existe es un subconjunto dentro de lo que hay, es decir, de todas las entidades que son, bueno, de todas las entidades, es decir, de todos los elementos de una ontología, pues todos ellos constituyen lo que hay y dentro de ese grupo, que es el grupo mayor, pues hay un subgrupo que es lo que existe. ¿Y qué es lo que existe? Pues las cosas concretas. Entonces, ¿cuáles serían esas entidades abstractas que no existen en un sentido estricto de la palabra, pero que sí son en otro sentido? Pues serían, por ejemplo, ideas mentales que no tienen un correlato en el mundo real, serían los posibles no actualizados, porque, para matizar un poco, estos filósofos que distinguen el existir del haber consideran que existir se refiere a lo que existe es aquello que tiene la propiedad de estar actualizado, es decir, aquello que se da en el mundo actual, pero que podría no haberse dado, por ejemplo. Entonces, pues siguiendo con las características de las entidades abstractas. Las entidades abstractas no son materiales, no ocupan un lugar en el espacio-tiempo. Y bueno, dentro de algunas tradiciones filosóficas, de hecho, a lo largo de toda la historia de la metafísica tradicional, pues otra de las características fundamentales de las entidades abstractas es que son universales. Y con esto, pues, lo que pensamos inmediatamente es en las ideas platónicas, en las formas aristotélicas, en las esencias, los géneros, la naturaleza, etcétera. Bueno, como se le quiera llamar. Entonces, digamos que la creencia en estas entidades es algo que está profundamente asimilado en el pensamiento actual. Es decir, resulta bastante más complicado formular una teoría que contradiga la existencia de estas entidades abstractas porque digamos que la consideración trivial es que existen. ¿Por qué? Porque ya se encuentra en las bases teóricas de la mayoría de las doctrinas filosóficas. Entonces,
Pues eso, esta tradición filosófica que comienza con Sócrates en la antigüedad culminará en la modernidad con el racionalismo, en el cual se busca constituir una ciencia de la metafísica, es decir, una ciencia de las entidades abstractas, y por lo tanto, digamos que incluso en la actualidad la huella de esa tradición racionalista y realista en ontología pues todavía está muy presente, y de ese modo nos resulta muy complicado generar posturas que se opongan a la existencia de estas entidades abstractas. Bueno, en fin, lo que dice Quine es que dentro de un marco conceptual, la afirmación de que existen ciertas entidades abstractas es una afirmación trivial, es decir, es obvia, no es algo que sea susceptible de ser justificado o explicado, ni resulta de un descubrimiento. Es decir, las entidades abstractas no se descubren, sino que se encuentran en las bases teóricas. Es decir, en la mayoría de los casos, cuando se afirma la existencia de entidades abstractas, se está incurriendo en un cierto dogmatismo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a hablar de algunos de los tipos de entidades abstractas, que no son los únicos que hay, pero bueno, voy a hablar sobre todo de las propiedades y después hablaré de otros tipos, pero de forma más superficial. Entonces, para empezar, vamos a hablar de las propiedades. Las propiedades son precisamente, son precisamente entidades abstractas como por ejemplo las ideas platónicas, las formas aristotélicas y las esencias. Entonces las propiedades en este caso sí que tienen la característica de ser universales. Entonces decíamos que el argumento a favor de las propiedades es un argumento que tiene mucha historia, mucha tradición filosófica, y digamos que su primer precursor fue Platón, con el argumento de lo uno sobre lo múltiple, que es de la siguiente forma. Bueno, el argumento de lo uno sobre lo múltiple, para empezar, se basa en el hecho de que entre las cosas concretas del mundo real existen similitudes que son fundamentales y que nos permiten saber que existen ciertas propiedades que permiten que se dé esa similitud. O sea, bueno, explicándolo mejor. El argumento de lo uno sobre lo múltiple consta de una premisa y una conclusión. La premisa es, de tal forma, pues existen coches rojos, manzanas rojas, atardeceres rojos y corazones rojos. Y la conclusión sería, existe una propiedad tal que la rojez, la cual es instanciada por los objetos concretos como los coches, los atardeceres, las manzanas, etc. Entonces, lo que estamos viendo ahí es que si nos es posible reconocer una similitud entre un coche rojo y una manzana roja, es porque de hecho existe una propiedad que es la rojez, en virtud de la cual encontramos similitudes entre los objetos concretos. Muchos autores se refieren a este tipo de similitudes como una similitud genuina. ¿Por qué? Porque si empezamos a hablar si empezáramos a aplicar el argumento de lo uno sobre lo múltiple de manera indiscriminada, podríamos llegar a generar una ontología completamente desproporcionada. Por ejemplo, en este caso yo hablo de la rojez, pero imaginad que digo, la botella está en mi habitación, y la cama está en mi habitación y el colchón está en mi habitación. Entonces existe una propiedad universal tal que el estar en mi habitación, la cual los objetos de mi habitación instancian. Bueno, pues esto sería un ejemplo de la aplicación del argumento de lo uno sobre lo múltiple llevada a un extremo, llevada al exceso, lo cual produciría una ontología totalmente desproporcionada. Entonces, muchos filósofos realistas, para intentar vencer este problema, dijeron que para utilizar este argumento tendríamos que estar hablando de similitudes genuinas, como las similitudes que se dan entre los miembros de una misma especie, por ejemplo. Luego, un filósofo realista del siglo XX, que es Armstrong,
él planteó una ontología más bien escasa en relación a las entidades, en relación a las entidades abstractas, en la que simplemente incluye algunas propiedades fundamentales en las teorías científicas, como por ejemplo la masa, el volumen, la densidad, el peso, etcétera, o la carga. Es decir, aquellas propiedades que él considera fundamentales para que las teorías científicas más exitosas funcionen. Y digamos que para explicar la necesidad de ciertas propiedades abstractas en los enunciados científicos, planteó la teoría del truth maker, que sería en castellano algo como el hacedor de verdad, que significa que cuando yo afirmo algo, por ejemplo digo, la mesa es roja, bueno, o mejor, la mesa pesa 25 kilos. Bueno, pues para que yo pueda afirmar adecuadamente que la mesa pesa 25 kilos o lo que sea, tiene que existir una suerte de entidad oculta, que en este caso sería la gravedad, en virtud de la cual este enunciado es verdadero. Es decir, cuando yo digo que la mesa pesa tanto, no basta con que yo compruebe la verdad de este enunciado comprobando simplemente la mesa, sino que tienen que existir otras propiedades ocultas, otras entidades ocultas, que en este caso es la gravedad, en virtud de la cual es verdadero que la mesa pesa algo. En fin, el caso de la gravedad, pues es un caso que resulta muy difícil de rebatir, es decir, sería muy complicado, y precisamente muy complicado después de toda una tradición filosófica basada en el dualismo, pues es muy complicado decir que la gravedad no exista, porque evidentemente las cosas se caen al suelo. Pero el caso es que, digamos que cuando se habla de propiedades como la gravedad, caemos siempre en una formulación un tanto equívoca o tramposa. Es decir, porque yo podría simplemente decir que lo propio de la materia es el atraerse. Lo propio de las partículas de los átomos, pues eso, lo propio de la materia es atraerse. Y en este caso, lo único que estoy diciendo es que ese atraerse es lo que la materia es. No es que la materia tenga nada, es que la materia es así. Sin embargo, cuando tú si coges esa frase y dices, lo propio de la materia es atraerse, y la reformulas, dices, la materia tiene la propiedad de atraerse. Bueno, pues esa formulación ya es tramposa, porque lo que estás dando a entender es que la materia tiene algo. Hay algo que se puede separar de la materia, en virtud de lo cual la materia se atrae. Entonces lo que se produce es una especie de desdoblamiento, es decir, una especie de extrañamiento. Separamos esa propiedad que en principio era inherente a la cosa en sí, pues la separamos, la elevamos a la categoría de causa, le atribuimos incluso una serie de propiedades mágicas o divinas y se convierte en algo absolutamente trivial, en metafísica. Y luego, ¿qué pasa? Que en filosofía pues resulta muy complicado admitir que el hecho de que la materia se atraiga puede ser una afirmación que no precisa justificación ulterior, pero quizás sea ese el caso. Bueno, dicho esto, pues hasta ahora hemos hablado a grandes rasgos de la tradición realista en lo que respecta a las propiedades. Bueno, pues un filósofo que se opuso a esta tradición realista fue Guillermo de Ockham, a finales de la Edad Media, a finales de la escolástica, que básicamente su postura, su nominalismo consistía en sostener que las esencias no existen y digamos que la única entidad abstracta que existe es Dios, y que digamos que en las cosas individuales pues no hay ningún tipo de esencia, y mucho menos una esencia divina que nos permitiera acceder a Dios. Es decir, pues los seres humanos, los seres del mundo, los seres humanos tenemos un entendimiento finito que no nos permite entender a Dios en tanto que ser superior. Y bueno, entonces, bueno, voy a dejar este tema para no alargarme mucho, pero el nominalismo de Ockham consiste en eso, en negar las esencias. Y entonces, para negar las esencias, va a criticar
tanto el realismo exagerado de Platón como el realismo moderado de Aristóteles. Entonces, para criticar el realismo exagerado de Platón, él plantea el principio de economía, que se conoce como la navaja de Occam, que consiste en que si existen dos formas de explicar un mismo hecho, debemos escoger siempre la que sea más sencilla. Entonces, ¿qué ocurriría si tuviéramos que presuponer una esencia para todos los objetos del mundo concreto? Pues que tendríamos que presuponer también esencias para aquellas cosas que podrían haber existido, pero luego no llegaron a existir. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con las especies que se extinguieron? O con las especies que podrían haber existido de no ser por un proceso de selección natural. Bueno, pues lo que quiere decir Occam es que si tuviéramos que plantear esencias para todo lo que podría haber existido, o existirá en algún momento, tendríamos que acabar generando una ontología hipertrofiada de esencias, lo cual es repugnante al entendimiento. Entonces, en este caso, el único salvoconducto para escapar a eso es negar toda esencia. Es decir, para Occam no puede haber un límite entre qué esencias sí que son admisibles y cuáles no. Y en cuanto al realismo moderado de Aristóteles, lo que dice Occam es que, digamos que el principal argumento de Occam frente al realismo moderado de Aristóteles es que para Occam el concepto de universalidad y el de singularidad son contradictorios. Es decir, si algo es para Occam, si algo es universal, es múltiple. A lo que él se refiere es a que, por ejemplo, la humanidad, ¿qué es? La humanidad es aquello que instancian todos los hombres. Entonces, para Occam hay una identidad entre la humanidad y el conjunto de los hombres. Entonces, lo que él dice es, si la humanidad es instanciada por el conjunto de todos los hombres, es decir, si se puede repartir entre un conjunto de seres individuales, entonces la universalidad no es única e indivisible en el sentido en el que se planteaba durante la antigüedad. Es decir, no puede ser singular, es múltiple, está partida. Y lo que dice Occam es que, ¿qué pasaría entonces si Dios quisiera aniquilar a un ser individual? ¿Qué pasa con la esencia que entraña ese ser individual? ¿Desaparecería también o seguiría existiendo? En caso de que siga existiendo, es porque precisamente la esencia no es singular, sino que es múltiple. Bueno, luego otro de los argumentos de Occam es que no hay ninguna razón para considerar que ciertos conceptos son universales y otros no. Por ejemplo, si consideramos que los seres vivos es un universal, y dentro de los seres vivos están los animales, que es otro universal, y dentro de los animales pues estaría otro universal, que son los mamíferos, y dentro los seres humanos, que también es un universal, y dentro de los seres humanos está Sócrates. Y lo que dice Occam es, ¿qué razón tenemos para decir que Sócrates es un ser individual y no es también un universal? Porque en caso de que decidiéramos incluir en una ontología el pie de Sócrates, la barba de Sócrates y los ojos de Sócrates, ¿por qué razón el ser de Sócrates no iba a ser admitido como una propiedad universal? Y bueno, lo que dice Occam es que esto nos haría entrar en una cadena de universales que se incluyen mutuamente que no tiene fin. Y bueno, ¿qué crítica se le puede hacer a Occam? Bueno, pues varias, pero dos de ellas son, en primer lugar, que el principio de economía, pese a ser un principio que se ha aplicado numerosas veces en ciencia y que suele dar buenos resultados, el principio de economía, el escoger la explicación más fácil, el principio de economía es un principio de utilidad, y que muchas veces la explicación más sencilla concuerde también con una descripción verídica de unos hechos, no quiere decir que siempre vaya a ser así. El principio de economía es un principio útil para simplificar los cálculos, pero que una explicación sea más compleja no quiere decir que sea falsa. Y otra de las críticas que se le podría hacer a Occam es que cuando Occam critica el inmanentismo de Aristóteles, realmente cuando él dice que la humanidad es el conjunto de los hombres,
y por lo tanto los hombres instancian esa propiedad que es la humanidad, él no está hablando de esa relación como una relación propiamente metafísica, sino que para Ockham hay una relación de identidad, o sea, son lo mismo la humanidad y el conjunto de los hombres. Es decir, por así decirlo, Ockham era una persona tan profundamente nominalista que cuando creía que estaba criticando el inmanentismo de Aristóteles, estaba criticando ya una forma de nominalismo, que es el nominalismo de conjuntos. Que el nominalismo de conjuntos consiste precisamente en eso, en la identificación de una propiedad con el conjunto de cosas que la instancian. Entonces, para un nominalista de conjuntos, cuando decimos que la manzana es roja, lo que queremos decir es que la manzana pertenece, o sea, que la manzana es miembro de un conjunto de cosas tal que el conjunto de las cosas rojas. Y bueno, en esto consiste el nominalismo de clase de conjuntos. ¿Cuál es el problema? De este modo, con este nominalismo, pues las propiedades dejarían de ser entidades abstractas, sino que, bueno, podríamos preguntarnos si un conjunto de elementos es una entidad abstracta. Depende de cómo lo entendamos, pero digamos que lo que se salvaría es esa dificultad de las propiedades como algo trascendental, que existen con independencia de las cosas del mundo. ¿Cuál es el problema del nominalismo de conjuntos? Pues el problema sería que el problema de la coextensionalidad, es decir, si una propiedad se identifica directamente con el conjunto de cosas que la instancian, ¿qué ocurre cuando dos propiedades son instanciadas por exactamente el mismo conjunto de cosas? Por ejemplo, en el caso de los triángulos, bueno, un triángulo, en tanto que figura geométrica, tiene dos características, cada una de las cuales es necesaria, pero también es suficiente para que algo sea un triángulo, que son la triangularidad y la trilateralidad. Es decir, si una figura geométrica tiene 3 ángulos, es un triángulo. Y si una figura geométrica tiene 3 lados, es un triángulo también. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el conjunto de cosas que instancian la propiedad de la triangularidad son exactamente las mismas que instancian la propiedad de la trilateralidad. ¿Pero quiere decir eso que trilateral y triangular significan lo mismo? Bueno, pues esto es lo que el problema de lo que Quine llama en 2 dogmas del empirismo la intercambiabilidad salva veritate. Siempre que en una oración aparezca, por ejemplo, triángulo, podríamos sustituirlo por figura trilateral y no variaría el valor de verdad del enunciado en ningún caso. Es decir, serían enunciados equivalentes. Pero ¿qué pasa a nivel semántico? ¿Acaso trilateral significa lo mismo que triangular? Pues no, no significa lo mismo. Y entonces, ese es el problema de la coextensionalidad, es decir, que dos propiedades pueden tener la misma extensión, pero eso no implica que sean sinónimas, es decir, no implica que tengan la misma intención, que signifiquen lo mismo. Y bueno, dicho esto, voy a hablar de la refutación de Quine de... No sé cuánto tiempo llevo hablando. Uy. Vale. Bueno, voy a hablar de la refutación de Quine del argumento de lo uno sobre lo múltiple. Vale. Quine, antes que nada, decir que él no procuró definir una ontología, sino que lo que procura es aportar un criterio de definición. Entonces, para llegar a dar un criterio de definición, lo que va a hacer es traducir el argumento del lo uno sobre lo múltiple al lenguaje formal de la lógica de primer orden. Y entonces, él lo que va a explicar es que, vamos a ver, para Quine, basándose en un análisis por medio de la lógica de primer orden, para Quine ser, o sea, ser ente, y existir en este caso, es ser el valor de una variable, y todo lo demás no existe. Entonces, para comprobar si una supuesta entidad es el valor de una variable, pues traduce todo esto al lenguaje formal. Y bueno, como no tengo un PowerPoint, voy a enseñaroslo así. Bueno, no se ve absolutamente nada, ¿verdad? Bueno. A ver, no se ve nada, así que os lo voy a leer, ¿vale? El caso es que la primera premisa del argumento del uno sobre lo múltiple es, imaginaos, pues las casas son rojas, bueno, diremos,
La primera premisa, imaginaos, las nubes son blancas y esta maceta es blanca y la pared es blanca. Entonces, esa sería la primera premisa, ¿no? Existen ciertos objetos individuales que tienen la propiedad de la blancura. Entonces, sí, cuando tú formulas esta premisa en el lenguaje formal de la lógica de primer orden, lo que tienes es que el ser blanco, o sea, el ser blanco es una expresión predicativa. O sea, vale, no se ve, bueno, da igual. Pero es una expresión predicativa, es un predicado, no es una constante ni una variable. ¿Y qué pasa en la segunda premisa? La segunda premisa es, existe una propiedad tal que la blancura, la cual objetos como nubes, paredes y la maceta, pues la instancian. ¿Qué pasa? Que en esta segunda oración, que es la conclusión, lo que primero era un predicado, el ser blanco, que es B mayúscula X, lo que era un predicado pasa a convertirse en el valor de una variable. Y lo que dice Quine es que esta inferencia no está lógicamente justificada. Es decir, a pesar de que... ¿Qué pasó? Gracias, Josico. Te voy a pasar aquí. Vale. Bueno, pues que a pesar de que en la conclusión el ser blanco o la blancura se haya convertido en el valor de una variable, y ahí en ese caso sí que podríamos decir que es susceptible de entrar dentro de una ontología, lo que está diciendo Quine es que, vale, pero esa conclusión no se deduce de la primera premisa. Y bueno, esto es lo que dice Quine acerca del argumento de lo uno sobre lo múltiple. Y bueno, entonces, dicho esto, vamos a pasar a las entidades matemáticas, ¿vale? Las entidades matemáticas son de las entidades abstractas, digamos que más reconocidas más reconocidas unánimemente. Es decir, es muy complicado que alguien se oponga a la existencia de entidades matemáticas. ¿Por qué? Porque hay más o menos una especie de un consenso en la aceptación de un criterio de indispensabilidad, que quiere decir que deberíamos reconocer o comprometernos ontológicamente con la existencia de todas aquellas entidades que sean indispensables, por eso el criterio de la indispensabilidad, indispensables para que funcionen nuestras teorías científicas más exitosas. ¿Y qué pasa? Pues que los números y las entidades matemáticas se encuentran integrados en todas las doctrinas científicas, incluso las ciencias sociales. ¿Qué pasa? ¿Qué posible refutación hay contra este argumento? Bueno, pues que en ciencias muchas veces aparecen en enunciados científicos, en teoremas, aparecen mencionadas algunas entidades que de hecho no existen, que se llaman idealizaciones. Por ejemplo, los gases ideales, o por ejemplo, en física, en mecánica, la superficie sin rozamiento. Bueno, pues estos son idealizaciones, es decir, son entidades que se suponen, entidades hipotéticas que se presuponen. ¿Por qué? Porque facilitan mucho los cálculos. Pero ¿quiere eso decir que existan en el mundo real las superficies sin rozamiento? No. Es imposible que existan superficies de tales características. Podríamos decir que sí, que en la mente que podemos imaginar una superficie sin rozamiento, pero una superficie es lo que es. Una superficie es algo material, es algo espacialmente localizado, y no hay ninguna superficie en el mundo que no tenga rozamiento. Por lo tanto, lo que este argumento pone en duda es que realmente tengamos que aceptar la existencia de todas aquellas entidades que la ciencia postula, porque la ciencia postula entidades de una forma pragmática, con un fin utilitario. Entidades que se sabe que no existen, como los gases ideales o las superficies sin rozamiento. Bueno, una de las principales posturas en contra del realismo matemático es el formalismo matemático de Hilbert, que básicamente consiste
en que las matemáticas son un juego del lenguaje. Es decir, las matemáticas son un lenguaje formal cerrado y completo, sin ningún tipo de contenido semántico, en el cual una declaración en matemáticas, o sea, un juicio en matemáticas, una declaración, simplemente es un juicio en el que se manipulan símbolos, pero no habla nada sobre el mundo, sobre las cosas que hay en el mundo. Entonces, ¿por qué razón las matemáticas son perfectas? Bueno, son perfectas. ¿Por qué razón las matemáticas son tan exactas? ¿Por qué razón los resultados matemáticos son tan inequívocos? Pues porque las matemáticas son un lenguaje cerrado, autoconsistente y coherente consigo mismo. ¿Y qué relación hay entre las matemáticas y el mundo real? Pues las matemáticas, la única relación que puede haber es que las matemáticas representan el mundo real, pero las matemáticas solo son sintaxis pura, no tienen contenido semántico. Entonces, digamos que el objetivo de Hilbert era llegar a elaborar una construcción axiomática que permitiese deducir la completud, o sea, una aritmética completa, lo cual al final pues no pudo ser porque se demostró que eso era imposible. Bueno, lo demostró Gödel con el teorema de la incompletud. Pero bueno, que el formalismo matemático consiste básicamente en eso, en considerar las matemáticas como un lenguaje formal vacío de contenido. Bueno, pasando al siguiente, vamos a hablar ahora un poco, pero muy poco, de un tipo de entidades abstractas que serían las entidades abstractas particulares, porque hasta ahora hemos hablado de entidades abstractas universales. Bueno, pues algunos tipos de entidades abstractas son particulares y, por ejemplo, estos serían las entidades tipo frente a las entidades ejemplares, es decir, los types frente a los tokens. Bueno, pues el caso es que una entidad tipo sería, por ejemplo, si un ejemplar de El Quijote es un token, es una entidad ejemplar, es decir, y hablamos de una cosa ubicada espaciotemporalmente, El Quijote sería una entidad abstracta que es una entidad tipo. Por ejemplo, si yo digo que este verano voy a leerme El Quijote, estoy hablando de una entidad tipo, que en este caso es abstracta, es una novela, que no está localizada espaciotemporalmente. Pero si yo digo que se me cayó el Quijote en el pie, pues estoy hablando de una entidad ejemplar, que en este caso sí que es un objeto concreto, inmaterial. Y luego, otro tipo de entidades abstractas particulares pues serían, por ejemplo, las instituciones, como por ejemplo la Iglesia, que pasa algo un poco pues, similar a lo que acabo de decir. Cuando hablo de la Iglesia, cuando digo que la Iglesia tiene su sede en el Vaticano, pues no me estoy refiriendo a una iglesia en tanto que una construcción, sino que me estoy hablando de una institución sujeta a un marco jurídico, vamos. Y decir que algo es una construcción social hecha por el ser humano y que no está ubicada espaciotemporalmente y que no es material, ¿decir esto significa que esta institución no exista? Pues no. En ese sentido, lo que tendríamos que hacer es matizar qué significa exactamente existir. Pero desde luego que es muy difícil argumentar que no exista la Iglesia, porque de hecho pues, hay pruebas de sobra que justifican que existe, ¿no? Y bueno, para terminar ya, voy a hablar de los seres de ficción y de los animales mitológicos y de las ideas mentales y de las cosas que son producto de la imaginación y que evidentemente no existen en el mundo real, pero tal vez podrían existir. Entonces, para algunos filósofos, como por ejemplo para Lewis, se debería poder admitir la existencia o un cierto tipo de existencia para las entidades de ficción en tanto que existen dentro de un marco teórico, aunque no tengan la propiedad de estar actualizadas. Entonces, estos filósofos que sostienen ontologías más amplias que por ejemplo, que la doctrina fisicalista, pues estos filósofos hablarían por ejemplo, de una ontología que pudiera dar cabida a los posibles no actualizados. Entonces,
esa doctrina admitiría, por ejemplo, la entidad Pegaso, que no existe en el mundo real, no tiene una existencia, no está actualizado, pero podría haber existido. Yo no tengo tan claro que pudiera haber existido, pero podría haber existido, entonces lo admitimos como posible, no actualizado. Y entonces estos filósofos pues probablemente dirán, pues eso, que la ontología que no solamente se restringe a lo actual, sino que sus límites son más amplios y incluyen también lo posible. ¿Y qué pasaría entonces con lo imposible, con los imposibles no actualizados? Es decir, ¿qué pasa si en vez de hablar de Pegaso, pues habláramos de la cúpula redonda cuadrada? Bueno, pues lo que dirían estos filósofos es que la expresión la cúpula redonda cuadrada no tiene sentido, entonces es una expresión sin sentido, y entonces la cúpula redonda cuadrada no es una entidad, ni puede ser objeto de ontología. Bueno, ¿qué pasa con Pegaso y cuál es el problema de Pegaso? Que habría quien diría que Pegaso existe en tanto que tenemos una idea mental de lo que es Pegaso, a pesar de que tal Pegaso no se ve en el mundo actual. ¿Qué pasa? Que como dice Quine, con los objetos del mundo real somos perfectamente capaces de distinguir cuál es el objeto real y cuál es la idea mental que lo representa. Es decir, nunca nos confundiríamos entre un caballo real de carne y hueso y la idea mental que podamos tener de un caballo. Y el caso es que cuando hablamos de Pegaso, la descripción que podamos dar de Pegaso connota una serie de características, entre las cuales pues, la espaciotemporalidad. Es decir, cuando hablamos de Pegaso, cuando se habla de Pegaso en la mitología, Pegaso se supone que es un animal que es de carne y hueso y que pesa y que tiene volumen y que se puede tocar y que está constituido de materia. Entonces, digamos que Pegaso, Pegaso, con todas esas características que connota, no existe en el mundo real. Y no es lo mismo Pegaso que la idea mental que podamos tener de Pegaso. Por ejemplo, un ejemplo, no, primero, ¿qué pasa con Pegaso? Bueno, pues lo que dice Quine es que Pegaso, a pesar de que Pegaso sea, en el sentido, a pesar de que Pegaso en principio es un nombre propio, Pegaso en realidad no nombra nada, es un término individual que no nombra nada, es decir, no tiene referencia a ningún objeto del mundo real. De este modo, por ejemplo, Russell, digamos que el método que propone para averiguar qué objetos son nombres y cuáles no, o sea, perdón, qué términos individuales son nombres y cuáles no, es sustituir el nombre por una descripción definida. Bueno, en el caso de Pegaso, a lo que voy, en el caso de Pegaso, es un término, es una expresión que de hecho no nombra nada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un observador del espacio, un astrónomo, se pusiera a observar el espacio a través de su telescopio a plena luz del día, durante el mediodía? Y resulta que el astrónomo tiene una mancha en las gafas. Y entonces, al ver por el telescopio, ve la mancha en las gafas y se piensa que es un cuerpo celeste. Y se piensa que es una estrella. Entonces, el astrónomo le pone el nombre a esa supuesta estrella que resulta que no existe, le pone de nombre la estrella del mediodía. Claro, es extraña porque es de día y está viendo una estrella, pero bueno, le pone ese nombre. ¿Qué pasa? ¿Podríamos decir que la estrella del mediodía existe y que es la mancha en las gafas del astrónomo? No, porque lo que el astrónomo cree que vio es un cuerpo celeste. El astrónomo no es consciente de lo que realmente está viendo, es una mancha. Entonces, por mucho que él haya puesto un nombre, eso no significa que ese nombre refiera a nada, no tiene ninguna referencia. Y bueno, es el mismo caso que Pegaso. Pues Pegaso connota una serie de características que en la realidad pues no hay ningún ser que las manifieste, no hay ningún caballo con alas en la realidad. Y de eso se trata. Entonces lo que dice Quine es que no es lo mismo nombrar que significar. Dentro de los términos individuales, o sea, dentro de, si tuviéramos una colección completa de todos los términos individuales, todos ellos tendrían significado, pero no todos ellos nombrarían cosas. Lo que dice Quine es que incluso expresiones como
la cúpula redonda cuadrada, incluso esas expresiones tienen significados. De hecho, tal y como demostró Church, no hay ningún criterio que nos permita decidir qué expresiones son o no son contradictorias, de modo que no tiene ningún sentido distinguir entre las expresiones con sentido y las expresiones sin sentido. Lo que dice Quine es esto, que si la expresión el rey de Francia, si bien esa expresión tiene significado y la expresión la cúpula redonda cuadrada tiene significado, ninguna de ellas son nombres. Y pues de este modo diríamos que una ontología recoge todo aquello que puede ser nombrado, no todo aquello que significa. Y bueno, para no demorarme más, creo que voy a dejarlo aquí. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Quizá Josico quiere decir algo. Bueno, pues... Vale, ahora ya está. Espera, bueno, antes no sé si puse bien en la pizarra las ecuaciones que tenía, las ecuaciones no, las fórmulas que tenías puestas en el folio. Luego las... sí, también iba a decir Vale. una cosa con respecto a la bibliografía y eso. Como no hice PowerPoint, pues no puse bibliografía, pero luego lo puedo poner en un comentario y si tal pongo las fórmulas. Yo creo que sí que las pusiste bien, Vale, pero bueno, no me ¿seguiste el fijo. libro de Ney? Sí, De Alisa Ney, entonces es este. sí. O Vale, sea, miré ese y miré el de acerca de lo que hay, o sea, acerca de lo que hay de Quine y 2 dogmas del empirismo un poco y ya está. Eso es todo. vale, está bien. Nada, quizás a mí me había gustado más añadir quizás la entrada de Rosen que hay en la Stanford sobre Hasta Entities, que Ujú. además acaban de ahora retocar Concha y Falguera. Sí. En plan, ahora tenemos profesores famosos. Pero estuvo genial. Pero bueno, nominalismo, la verdad es que me perdí entre los tipos de nominalismo. Había nominalismo de clase y no me acuerdo cuál es más. En el libro de Alison Ney habla de el nominalismo de avestruz, que básicamente se basa en evitar la pregunta por las propiedades, y luego el nominalismo de clase o conjunto. Mm. Pero bueno, simplemente así para destacar hacia mañana, por ejemplo, tú hablabas de entidades que existen en el espacio. Pero sin embargo, Sí, imaginemos, por ejemplo, porque yo voy a tratar mañana el tema del tiempo. Hay otros tipos de entidades, imagínate, entidades futuras o tal. Entonces, hay más dificultad como para determinar si tienen el mismo grado de existencia que, por ejemplo, Pegaso. Por ejemplo, el hijo que puedo tener dentro de 10 años, si tiene el mismo tipo de existencia que, por ejemplo, un tipo de entidad de esta abstracta como puede ser Pegaso. Pero bueno, esto más para curiosidad, más para mañana. Pero bueno, es simplemente su extensión temporal. vale. Pero bueno, Bueno, ya escucharé las exposiciones de mañana, a ver si pulo un poco más la mía. bueno, entonces lo dejamos aquí si no hay ninguna pregunta aquí por Zoom. Bueno, por YouTube dicen que muy bien. Metafísica de la buena. Alguien Pareto deficiente puso lógica difusa. Lo- Bueno, Bueno, nada. Pues hasta mañana a las 4. sí, gracias a todos por escucharme y eso. Bueno, gracias por venir a mi TED Talk.